Hey, hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida una vez más al canal y en esta ocasión nos vamos a hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado si ChatGPT realmente puede razonar como un humano? En este video vamos a explorar cómo funciona su capacidad de razonamiento y qué significa realmente cuando decimos que una inteligencia artificial razona. Vamos a explicarlo de forma sencilla, con ejemplos claros y sin tecnicismos complicados. Así que quédate hasta el final para entender mejor cómo funciona esta increíble tecnología. Sin más nada que decir, vámonos directamente al grano. Cuando nosotros razonamos, analizamos información. Entonces, sacamos una conclusión y tomamos alguna decisión basada en lógica o experiencia. O en lógica y experiencia. Pero ChatGPT no piensa como un humano. En lugar de eso, usa patrones de datos y probabilidad para generar respuestas. Podemos verlo como una gran biblioteca de palabras y frases, donde busca la mejor combinación según el contexto. No tiene emociones ni conciencia. Bueno, hasta donde hemos visto, la inteligencia artificial no ha desarrollado alguna emoción, pero sí puede resolver problemas de manera lógica dentro de ciertos límites. Dentro de ciertos límites, siempre va a haber un límite para la IA en estos momentos. Vámonos a resolver un acertijo simple. Vámonos directamente entonces a ChatGPT. Y aquí hay una opción, amigos, que ChatGPT puso hace algunos meses, que es la opción de razonar. Entonces, si seleccionamos esta opción, se supone que el modelo va a pensar antes de responder. Ojo, no va a pensar como un humano, ¿no? Va a pensar en su forma de inteligencia artificial, según sus patrones aprendidos, según su desarrollo. En base a eso va a pensar. Entonces no confundamos esto que va a pensar directamente como nosotros, o va a sentir, o va a tener conciencia. No, no, nada de eso. Va a razonar simplemente en base a sus patrones. Ahora, vamos a hacerle una pregunta de razonamiento. Veamos el siguiente ejemplo. Tres personas, A, B y C, deben repartirse 21 vasos iguales, de los cuales 7 están llenos, 7 medio llenos y 7 vacíos. Si a cada uno debe corresponderle la misma cantidad de líquido y el mismo número de vasos, ¿cuál es el número de vasos vacíos que le corresponde a la persona que tiene 3 vasos llenos? Entonces seleccionamos la opción de razonar y le damos en enviar. El modelo va a decir que está razonando, digámoslo así, razonando el rompecabezas, dice. Aquí da una explicación, todavía se está tardando. Bueno, tengamos en cuenta que estamos haciendo pruebas en la versión free, así que bueno, la mayoría de ustedes tendrán la versión free. Más adelante también vamos a hacer pruebas en la versión de pago. Bueno, a continuación ChatGPT nos responde: ha razonado durante 24 segundos. O sea, le ha tomado 24 segundos pensar, entre comillas, este problema de razonamiento. Entonces nos da una explicación. Cada persona recibe 7 vasos y en total se reparten 7 por 1 más 7, bueno, un medio igual a 10.5 vasos. Bueno, aquí nos da una explicación, aquí nos da cómo resuelve la fórmula. Para la persona que tiene 3 vasos llenos, 3 unidades de líquido, faltan 3.5 menos 3 igual a 0.5 vaso líquido. Bueno, aquí nos da una explicación y aquí vemos una respuesta. Que 7 menos 4 es igual a 3 vasos vacíos. Ahora, este problema de razonamiento lo saqué de un libro que abajo les voy a dejar en la descripción un link para que lo descarguen con problemas matemáticos de razonamiento. Y la respuesta, bueno, vamos a validar la respuesta para que ustedes vean lo que acaba de suceder. Aquí está, chicos, el problema de razonamiento. 3 personas A, B y C, 21 vasos iguales, de los cuales 7 están llenos. Bueno, aquí el libro nos propone una solución. Bueno, aquí lo hace de manera muy gráfica. Aquí podemos ver los vasos llenos, medio llenos y los vacíos. Aquí nos forma una tabla. Aquí gráficamente vemos la solución y nos dice acá al final que por lo tanto le corresponde 3 vasos vacíos. Evidentemente fue lo que ChatGPT respondió aquí, ¿no? Respuesta: 3 vasos vacíos. Le ha tomado 24 segundos en razonar. Entonces, esto parece razonamiento, pero en realidad es la capacidad del modelo para reconocer patrones y calcular probabilidades de palabras basándose en el entrenamiento que ha recibido. Ahora vamos a ver otro ejemplo.
Voy a plantearle este problema. Si el planeta A tarda 4 años terrestres en dar una vuelta completa al Sol y el planeta B tarda 2 años, ¿cuántos años deberán transcurrir como mínimo para que los dos tomen la posición inicial? Recuerden siempre, chicos, darle aquí en pensar antes de responder, en la opción de razonar, y le damos en enviar. Ese problema, bueno, se ve que es un poco más fácil. Vamos a ver. Debe tardar menos en resolverlo, evidentemente. Ha razonado durante 5 segundos. Vamos a ver. Déjenme lo voy a actualizar. No sé qué pasa últimamente que se queda congelado el ChatGPT. Bueno, el planeta A tarda 4 años y el planeta B 2 años en dar una vuelta. Para que ambos se encuentren en la posición inicial al mismo tiempo, debemos hallar el mínimo como un múltiplo de 4 y 2, que es 4. Por lo tanto, después de 4 años, A habrá completado una vuelta y B 2 vueltas, coincidiendo ambas posiciones. Y aquí vemos en el ejemplo una solución muy gráfica de razonamiento lógico en el libro. Por lo tanto, deberán transcurrir 4 años como mínimo, que evidentemente ChatGPT acaba de responder, ¿no? Después de 4 años. Como ven, amigos, esto se debe a que el modelo ha aprendido patrones lógicos en su entrenamiento. Eso es importante entenderlo, permitiéndole responder como lo haría un humano. Pero evidentemente ha tardado menos tiempo, ya que el poder computacional de resolver problemas de razonamiento es mucho mayor al que tenemos nosotros los humanos. Ahora, ¿hasta dónde llega su razonamiento? Aunque ChatGPT puede hacer inferencias lógicas y resolver problemas básicos, tiene limitaciones. Por ejemplo, no tiene memoria a largo plazo ni comprensión real del mundo. Si le hacemos preguntas sobre eventos recientes o situaciones que requieren conocimiento actualizado, su respuesta podría no ser tan precisa. Entonces, amigos, ChatGPT razona sí o no. No piensa como nosotros definitivamente, pero puede analizar patrones y responder de manera lógica en base a su entrenamiento. Y eso es increíblemente útil para muchas tareas. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por este video. Si tienen alguna duda, sugerencia, por favor déjenmela abajo en los comentarios. Cuéntame qué te parece esta opción de pensar antes de responder de ChatGPT. Déjamelo en los comentarios, por favor, que con gusto les responderé. Si les interesa seguir explorando el mundo de la inteligencia artificial y cómo puedes usar ChatGPT para potenciar tu creatividad y productividad, suscríbete al canal y activa la campanita para más videos como estos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.